estudiante Andresino, el día de hoy vamos a hablar de clasificación de conjuntos y operaciones con conjuntos en el curso de aritmética. Lo primero que tenemos que saber es cómo se clasifican los conjuntos. Para eso tenemos al conjunto finito y tiene un número limitado de elementos. Quiere decir que podemos saber cuántos elementos tiene ese conjunto. Luego viene el conjunto infinito, tiene un número ilimitado de elementos, o sea que no se puede calcular cuántos elementos tiene ese conjunto. Luego tenemos al conjunto vacío, carece de elementos, no hay elemento alguno. Luego tenemos al conjunto unitario, es aquel que presenta un elemento. Luego al conjuntos iguales, quiere decir cuando dos conjuntos presentan los mismos elementos. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio nos indican determine qué tipo de conjunto es. Entonces yo observo que el conjunto F dice x tal que x pertenece a los números naturales. Ahora acá me dan una desigualdad. Dice 8 es menor que x y a la vez x es menor o igual que 15. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasarlo por extensión este conjunto, sobre todo los valores que va a tener x. Entonces voy a colocar acá, ojo, un detalle, acá dice x tal que x, quiere decir que los valores de acá no le voy a hacer nada, simplemente determinar cuáles son los conjuntos o cuáles son los elementos que están dentro de esta desigualdad, ¿correcto? Entonces tener mucho cuidado, por favor. Entonces yo voy, dice x es mayor que 8, díganme, ¿qué número sería mayor que 8? ¿Con qué número empezarías? Profesor, con el 9, correcto. Luego con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 14. Profesor, ¿puedo coger el 15 por si acaso? A ver, ¿qué dice acá? X es menor o igual. Correcto, deben ser menores que 15 y a lo mucho igual a él. Entonces el 15 sí lo puedo coger. Profesor, ¿y qué tipo de conjunto sería? Ah, muy bien. Pregunto, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Se puede determinar cuántos elementos hay? Sí, profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, se puede contabilizar. Entonces, ese es un conjunto finito. Y esa sería mi respuesta al ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen determinar qué tipo de conjunto es. Pero me dicen que el conjunto G, en este caso, ¿no? Dice x tal que x pertenece a los números naturales. Y acá está el detalle más importante. Dice que x debe ser mayor que 9. ¿Correcto? Profesor, ¿le vamos a agregar luego algún valor a x una vez que obtenemos los elementos? No, porque acá dice bien claro, x tal que x, solamente los valores de x hay que hallarlos. Ah, ya, profesor, entonces de frente lo podemos hacer. Así es. Pregunto yo, ¿qué números son mayores que 9? Mira, dice, pero eso sí, vamos a colocarlos en orden. Profesor, el más cercano mayor que 9 es el 10. Muy bien. Luego el 11. Luego el 12. Correcto. Profesor, el 13. Sí, muy bien, porque es mayor. Profesor, una consulta. Me estoy dando cuenta de que hay un montón de elementos. Hay infinitos elementos mayores que 9 que cumplen esa condición. Ah, pregunto, ¿y tú puedes saber cuántos hay en realidad? No, profesor, no se puede saber porque hay demasiados. Ah, entonces, cuando no se puede determinar cuántos elementos hay, se le llama a este conjunto phi infinito, ¿correcto? Conjunto infinito. Y esta sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. En el ejercicio nos piden calcular los valores de x y de y. En primer lugar, observamos que estos dos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B, son conjuntos iguales. ¿Qué quiere decir conjuntos iguales? Son aquellos conjuntos que tienen los mismos elementos. O sea, profesor, ¿quiere decir que x más 2 es igual a uno de ellos? Así es. Profesor, ¿y el 10 es igual a uno de ellos con respecto al conjunto B? Así es. Profesor, entonces yo me doy cuenta que el 10 y el 16 no pueden ser elementos iguales, ¿o no? Claro, no pueden ser. Entonces yo puedo relacionarlo de esta manera. Mire, x más 2 lo puedo relacionar con 16
porque obviamente se denota que son diferentes o no. Y este 10 podría relacionarlo con él, ¿no? Entonces eso yo he deducido, ¿no? He tenido que decir que x más 2 es igual al elemento 16 y 10, este elemento es igual a y menos 7. Ahora lo que voy a hacer es igualarlo. Fíjate bien, x más 2 es igual a 16. Profesor, este 2 pasa a restar y usted siempre nos ha dicho que cuando se pasa va con signo cambiado y detrás del número. Así es, correcto. 16 menos 2, 14. Mira, ahí está. Ahora, con respecto a y, 10 es igual a ¿quién? A y menos 7. Muy bien, profesor. Entonces, profesor, una consulta. Este menos 7 pasaría al otro lado. De esa manera el y estaría solito. Así es. No vayas a mover el y por nada del mundo, por favor. ¿Por qué? Porque es positivo y no es necesario de moverlo. Este menos 7 sí cámbialo. Va detrás y con signo cambiado. Si es menos, pasa como más. Y ahí me doy cuenta que el valor de y, ¿cuánto saldría? 17. Y ahí obtendría mis dos valores con respecto a x, que salió 14, y con respecto a y, que salió 17. En el siguiente ejercicio observamos que el conjunto E es unitario. Profesor, ¿a qué se refiere con conjunto unitario? Se está refiriendo a que estos dos elementos que ves acá son iguales, porque el conjunto es unitario. ¿Y qué es un conjunto unitario? Es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, por consiguiente, yo deduzco que estos dos elementos vienen a ser el mismo. Y si es así, pues simplemente los igualo. X más 4 es igual a ¿cuánto? A 20. Bueno, ya que son iguales, es un solo elemento, ¿no? Sino que te lo pusieron así como para que tú te puedas confundir, ¿no? Para distraerte, pero no. Si sabes muy bien que te indican que es unitario, quiere decir que es el mismo elemento, por tal motivo que los he igualado. Este 4, ¿cómo pasaría al otro lado, profesor? A restar con signo cambiado y detrás del 20. En conclusión, X, ¿cuánto me saldría? 16. Y esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Ahora vamos a las operaciones con conjuntos. ¿A qué se refiere con unión? Está formado por dos elementos que permanecen a ambos conjuntos. Se representa por una U. Luego tenemos al conjunto intersección. Está formado por los elementos comunes a ambos conjuntos. Y te vas a dar cuenta que se representa como una U al revés. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio nos indica calcular A unión B y luego A intersección B, ¿correcto? Para eso nos dan dos conjuntos que están por comprensión. Lo que vamos a hacer es llevarlo a extensión, cada uno de esos conjuntos. Para eso vamos a leer el conjunto A. Dice, X tal que X pertenece a los números naturales. Y acá está la condición. X va a ser mayor que 2, pero a la vez X es menor que 9, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es buscar los valores que sean mayores que 2, pero menores que 9. Profesor, los valores que son mayores que 2 debe ser el 3, ¿correcto? El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Profesor, ¿puede ser el 9 o el 10? No, porque bien claro dice acá, deben ser menores que 9. Ya no me puedo exceder, ni siquiera puedo considerar el 9, debe ser menor. Por eso me tengo hasta el 8. Ahora vamos al conjunto B. Dice, X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es mayor que 7, pero a la vez X es menor que 12. Profesor, quiere decir que si es mayor que 7, debe ser 8, 9, 10, 11. Profesor, ¿puedo continuar? A ver, veamos. ¿Qué dice? X es menor que 12. Deben ser números menores que 12. Profesor, entonces tiene que llegar hasta el 11.
Muy bien. Entonces, por extensión, ya tenemos los elementos del conjunto A. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los elementos del conjunto B. 8, 9, 10 y 11. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo ahora a nuestro diagrama de Venn. ¿Correcto? Este es nuestro diagrama de Venn, donde hemos colocado acá los dos conjuntos, A y B. Lo que vamos a colocar en el medio son los elementos que se repitan entre ellos. Profesor, los únicos que se repiten son el 8. Correcto. No te olvides algo importante. Ponle un puntito adelante y luego el número. Profesor, y ahora coloca el resto con respecto al conjunto A. Bueno, tendría que ser 3 por acá, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Y con respecto a B, tendría que ir 9, 10 y 11. Correcto. Muy bien, querido estudiante. Profesor, ¿y a qué se refiere con A unión B? Unión quiere decir que se van a considerar todos los elementos de A y B. Todos. Profesor, o sea, todos los que vemos aquí, así es. Pero para que tú seas más ordenado, vamos a sombrear todos estos. Fíjate bien cómo lo estoy sombreando, todito, todito. A eso se refiere con unión, cuando consideras todos, todos. ¿Ok? Entonces coloco aquí A unión B, sería ¿quién? 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a continuar acá abajo por favor, 10 y 11, ¿correcto? Todos estos elementos corresponden a A unión B, ¿ok? Vamos al siguiente. Dice A intersección. Profesor, ¿va a volver a colocar todos los números? Sí, ya que son con respecto a este ejercicio, ¿no? Vamos a colocarlo bonito. Ahí está. Vamos colocando. Muy bien. Ahora vamos al otro lado. 9, 10 y 11. ¿Ok? Correcto. Profesor, ¿a qué se refiere con intersección? Ah, intersección se está refiriendo a aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y el único elemento que se repite en ambos conjuntos, ¿quién es? Profesor, es el 8. Ah, correcto. Entonces, ese número que se repite, o ese elemento, en este caso, que se repite en A y en B, es la intersección. Entonces, llevándolo como respuesta acá, colocaríamos A intersección B, correcto, hasta ahí. ¿Sería quién? Sería el elemento 8. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio.